Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en este canal de noticias. Como siempre, les saluda a su amigo y servidor, Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Suscríbanse por favor y denle like para que nos ayuden a difundir más estos mensajes. Bueno, en el Congreso de la Unión se está discutiendo una ley para que los deudores, es decir, para que aquellas personas que no paguen sus impuestos en nuestro país, exactamente como lo ha hecho Ricardo Salinas Pliego, dueño de Electra y de TV Azteca, sean llevados ante la justicia para que cumplan con el pago de impuestos. Es decir, esta propuesta de ley va a obligar a Ricardo Salinas Pliego para que pague sus impuestos o de lo contrario será llevado a prisión. Bueno, díganme ustedes si esto es correcto o es incorrecto. O díganme ustedes si es correcto que Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y de Electra, esté debiendo 60,000 millones de pesos y no los quiera pagar, porque ese dinero se utilizaría para beneficio de todos los mexicanos. Bueno, a este respecto, un reportero que acudió a la conferencia mañanera que da todos los días la presidenta de la República, le preguntó a la doctora Claudia Sheinbaum que si sería posible que en esa ley se le considerara o se le concediera un perdón a Ricardo Salinas Pliego o a todos los deudores y en lugar de ser encarcelado pudiera pagar sus impuestos. Bueno, pues esto es precisamente lo que se le ha pedido a Ricardo Salinas Pliego durante mucho tiempo, pero algunos jueces lo están protegiendo y no dan la orden para que pague como debe de ser. Así es que escuchen ustedes lo que contestó la primera mandataria de la nación, Claudia Sheinbaum. Presidenta, en este momento en la Cámara de Diputados se discute la reforma del artículo 19 de la prisión preventiva para la evasión fiscal. ¿No considera usted, Presidenta, que mejor debía ser un perdón y darle la oportunidad a los empresarios que paguen lo que deben, que se ha acumulado a través del régimen de consolidación fiscal que aplicaron ellos durante muchos años para evadir al fisco, o la fórmula sería la prisión preventiva como primer planteamiento? Cualquier delito, bueno, algunos no, tienen salidas alternativas establecidas por nuestro sistema penal acusatorio. Entonces, el resarcimiento del daño siempre es una posibilidad para algunos delitos, aun cuando sea prisión preventiva oficiosa. Porque es importante, porque el que haya la prisión preventiva oficiosa no quiere decir que el juez, sin pruebas, lleva a alguien a prisión. La fiscalía tiene que aportar pruebas. Lo que ya no depende del juez en algunos delitos es si hay prisión o no hay prisión, una vez que han sido presentadas todas las pruebas y que el presunto delincuente pues tiene derecho a presentar las suyas, ¿no? Pero tiene que haber pruebas para poder hacer la carpeta de investigación. No se puede hacer una carpeta de investigación sin pruebas. Por eso hay un sistema penal acusatorio y la fiscalía tiene su tarea y los jueces tienen su tarea. Si un juez, que obviamente tiene que ser un juez honesto, honesta, jueza, luego me critican que no digo jueza, juez o jueza, honesto, honesta, no otorga una orden de aprehensión si no se presentan las pruebas en una carpeta de investigación, pero las salidas alternativas siempre existen para diversos delitos. Bueno, este es un caso muy polémico porque hay que recordar que durante los gobiernos neoliberales a muchos empresarios se les perdonaba los impuestos y cuando los pagaban, luego Hacienda se los tenía que devolver, porque acuérdense ustedes que el no pagar impuestos
no era un delito grave y no estaba contemplado en la Constitución que se castigara a las personas que no pagaran sus impuestos. Es una ley muy polémica porque entonces muchos de nosotros nos veríamos obligados a pagar a la fuerza los impuestos al SAT. Esta ley es polémica porque, si ustedes recuerdan, los grandes empresarios, las empresas más grandes del país y hasta muchos bancos no pagaban impuestos. Los impuestos solamente los pagaba el pueblo raso, el que compra en la esquina, el que compra en una comercial, el que compra ropa, etcétera, etcétera. Pero si tomamos en cuenta que en casi todos los países del mundo, para tener un negocio se tienen que pagar impuestos. Así es que la polémica aquí está. Ustedes son los que saben y díganme si esto es correcto o es incorrecto, porque de inmediato muchos comentócratas salieron a decir que esto está muy mal, que se le obligue a Salinas Pliego a que pague sus impuestos o de lo contrario que lo metan a la cárcel. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de noticias. Hasta la próxima, Dios mediante. Recuerda, 7 de la noche en punto, por Últimas Noticias de Acámbaro y el canal 5.1 de Noticias del Bajío. Los esperamos. XEAG Noticias México.